Buenos días. Y ahora sí vinieron temprano, son 74 los que están conmigo ahorita. Eh, Vamos a empezar esta semana de clase. Bueno, yo espero que con energía, ¿verdad? Para que la cosa salga bien. Sí, estoy revisando que ustedes han venido tempranísimo hoy, ¿no? A ver cómo están. A ver si se animan hoy en la previa del inicio del presencial, a ver si quieren hablar, si alguien quiere platicar. Nadie. Hola. ¿Me escucha suave? Va, permítame. Si me ayudan allí con otra versión, porque fíjense que aquí estoy revisando y tengo yo el volumen al máximo, pero si usted... Ya se ve bien. Vaya. Quiero confirmar algo. Fíjense que para mí ahorita yo me estoy viendo congelado el video, pero no sé si ustedes también ven lo mismo. ¿Verdad que estoy congelado? Bueno, no sé qué es lo que le está pasando a esta compu, pero me ha congelado el video. Bueno, vamos a ver si en el camino se repara esto. Fíjense que la otra vez, les cuento así rápido antes de empezar, como un comercial. En la clase del viernes tuve a los segundos años y me pasó justamente lo mismo al inicio y no sé por qué que está sucediendo estas cosas. No sé por qué está sucediendo, pero al principio me está congelando mi rostro, porque en teoría deberían de verme y no me ven. No, ahorita lo acabo de quitar, solo quiero revisar si está en la configuración. No hay problema. Vamos a ver. Bueno, sigo congelado, así que vamos a comenzar. Bueno, como ya es costumbre, si se acuerdan, siempre hemos estado proyectando un video sobre lo que corresponde en la semana. Ahora nos toca sobre el proyecto de vida, que es algo importante, creo yo, sobre todo a la edad que están ustedes, de ir pensando, de ir reflexionando qué es lo que quieren ustedes para más adelante, que en tal caso para ustedes el más adelante son, ¿qué? 2 años como máximo, porque ya están grandotes. Así que yo les he puesto les voy a poner, mejor dicho, este video pequeñito para que platiquemos un par de minutos respecto a esto. Ahí va. ¿Sabías qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es un esquema que facilita el logro de tus objetivos, considerando tiempos determinados, corto, mediano o largo plazo, en el que se describe en orden de prioridades lo que queremos, hacia dónde vamos a llegar con valores y expectativas. Es decir, estableciendo objetivos principales y los resultados que deseamos obtener. Este debe partir principalmente de un autoanálisis y la respuesta a una serie de preguntas relacionadas a la vida, el amor, los valores, las aspiraciones, etc. Con esto del proyecto de vida, yo creo que, como les decía al principio, es importante que se vayan decidiendo, porque en la medida que pase el tiempo, vendrá la U y ustedes no se han decidido qué estudiar,
y entonces se vuelve un poco complicado porque definitivamente tenemos que llevar por lo menos una idea de qué es lo que queremos hacer, de qué queremos ser. Me imagino que desde chiquitos ustedes van pensando y van jugando a trabajar de lo que añoran ser, pero regularmente cambian las perspectivas cuando uno va creciendo, así que es momento en el que se tomen un tiempito para que vayan pensando qué es lo que más les gusta, porque luego viene la indecisión, se los prometo, que uno se queda así como indeciso cuando ya va a la transición de la universidad y le da conflicto a uno en la mente. Pues bien, a ver, siguiendo con la lógica de la secuencia que dábamos la vez pasada, acuérdense, habíamos entrado en la categoría de partículas subatómicas, platicamos un poquito de eso, seguimos en el mismo contenido, sería esto de partículas subatómicas, el indicador sigue siendo el mismo. Ahora sí nos acercamos más, recuerden que hablamos de la Big Bang y hablamos de esto, que sería como la estructuración de lo que conocemos nosotros como átomo, ¿verdad? Esto fue lo último que platicamos, esta es la última clase que vimos. Ahora nos vamos a dedicar únicamente a esta parte, ven, ahorita les digo, les señalo aquí con el puntero, nos vamos a dedicar justamente a estas tres partículas. Ahora ya sabemos que hay un montón de partículas elementales, pero básicamente en las que nos vamos a enfocar es en estas tres. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, ustedes saben que en el átomo hay una interacción de estas tres partículas que generalmente son las que nosotros estudiamos y básicamente nos vamos a enfocar en ese aspecto. Vamos a hablar de los neutrones, de los protones y de los electrones. Ahora bien, con los electrones nos vamos a tardar un poco más porque si se acuerdan cuando vimos modelos atómicos, este tema fue bastante complicado. De hecho, el electrón es la causa principal por la cual se generaron varios modelos atómicos, porque algunos al principio opinaban que no se movía, después que sí se movía, que se movía de otra manera y que tenía una naturaleza distinta, en fin. Tantas cosas que se han dicho del electrón, que en tal caso vamos a necesitar tomar una atención especial con él. Así que para esta clase vamos a dejar a un lado el electrón, bueno, solo vamos a mencionar aquí de forma rápida, pero el electrón lo vamos a dejar para la clase que viene y nos vamos a enfocar en los nucleones, o sea, el neutrón y el protón. Entonces, de ellos dos vamos a platicar y nos vamos a anclar un rato. Prácticamente así sería esta clase, hablar de las dos partículas subatómicas que tienen masa. Entonces, vean, aquí tengo yo una generalidad, esta información la tienen en la separata, oigan, no se preocupen. En la separata que dejamos desde la última semana del periodo 1, es la misma. Entonces, tenemos nosotros las tres partículas subatómicas básicas, fundamentales, más bien principales, y cada una tiene una carga. Esto creo yo que ya no es nuevo, esto en tercer ciclo lo ven en algún momento, en séptimo creo, y saben que el electrón es negativo, el protón es positivo y el neutrón no tiene carga. Entonces, cada uno tiene una masa. La masa del electrón es técnicamente insignificante, o sea, decir 9.1 por 10 a la menos 28 gramos, es una cantidad tan pequeña. No quiere decir que las cantidades en masa del protón y neutrón sean insignificantes, sí también por la cantidad de la que estamos hablando, pero decir por 10 a la menos 28 respecto a por 10 a la menos 24, técnicamente estamos hablando de una diferencia bastante significativa. ¿Eso qué implicaría? Que la ausencia o la presencia de por lo menos uno de estos dos, o sea, de un neutrón o un protón en el átomo, modifican la masa. Pero los electrones, pueden haber muchos electrones en el átomo y básicamente no tener una
una modificación en la masa del átomo. O sea, yo puedo tener 25 electrones, pero la masa se mantiene constante. O sea, sí va a modificarse en una cantidad tan insignificante que no es necesario reportarla. O sea que los electrones no le dan masa al átomo, más no así el neutrón y el protón, que ellos sí van a generarle masa al átomo. Entonces, como decía, un solo neutrón o un solo protón que se modifique, entonces el átomo ya va a tener una masa distinta. Ahora, quiero aclarar otra cosa también. Los protones no se pueden quitar y agregar a antojo, ¿verdad? Yo solo lo estoy diciendo de manera metafórica, porque los protones sí cuentan en la masa, pero los únicos que sí se pueden modificar son los neutrones en cantidad. Puedo colocar más neutrones, puedo quitar neutrones, y ahí estamos hablando de átomos del mismo tipo, pero que van a tener neutrones distintos, porque los protones son los que le dan la identidad al átomo. Entonces, pero en el caso de estas dos partículas, son las que le dan la masa, y recuerden, no importa la cantidad de electrones que haya en un átomo, no van a modificar su masa. Bueno, ya lo habíamos platicado la otra vez. En el mundo de lo pequeñito, los quarks, que son los que constituyen a los neutrones y los protones, aquí tenemos dos quarks down y un up para generar un neutrón, y el protón se genera con dos up y un down. Entonces ahí si se fijan es la configuración inversa entre neutrón y protón, ¿verdad? Entonces, cosas que ya conocemos y que ya tenemos aprendidas: que el electrón lo ha descubierto Thomson, que el protón lo descubrió Rutherford, y que el neutrón fue descubierto posterior al último modelo atómico. Se descubrió en 1932 por Chadwick. Entonces Chadwick es el que descubre por fin los neutrones, que ya sospechaba, incluso Rutherford ya sospechaba la presencia de una partícula extra sin carga, pero no la pudieron demostrar, sino que fue hasta Chadwick 1932 que descubre esta partícula que estaba escondida ahí. Difícil de encontrar, ¿por qué? Porque no tenía carga, y eso fue lo que retardó su aparecimiento. Bueno, les cuento que en esta clase no voy a hacer la primera pausa. No tengo a nadie en sala de espera. He estado emitiendo, creo yo, bastante rápido. Está desactivado el chat. No hay manera de poder escribir por esta vez. Vamos a ver cómo nos funciona así que los que tengan manera de poder participar con micrófono, pues lo pueden hacer. Si tienen preguntas, pues por esta vez solo van a poder hacerlo con el micrófono. Así que les dejo ahí la aclaración. Bueno, entonces ya hablamos de las generalidades de las partículas subatómicas, las tres principales, las que vamos a estudiar: neutrón, protón y electrón. Entonces, ahora vamos a dejar de lado los electrones y nos vamos a enfocar en dos nada más: en los protones y los neutrones. Bueno, ¿habrá algún voluntario que me lea el primer término que está ahí, número atómico? Un voluntario. Vale, vamos. Muy bien. Vean. El número atómico es como el número de Dewey para nosotros. O sea, cuando ustedes saquen su Dewey por primera vez, van a tener un número, y ese va a ser irrepetible para usted, solo para usted. Entonces, lo mismo funciona con el número atómico. El número atómico tienen tabla periódica. Si no la tienen, en estos segunditos que yo estoy hablando, pueden ir por la tabla periódica, pueden ir a traerla para que la puedan observar. O sea, vamos a empezar ya a utilizar la tabla. Necesito que vayan por ella. Si la tienen cerca, pues sáquenla. Y vamos a tomar el primer dato ya de la tabla periódica. Tengo yo el problema de que me ha quedado congelado ¿cómo se llama?
video. No lo he podido solucionar, pero podemos solventar, porque yo quería enseñarles la tabla desde mi cámara para que nos fuéramos poniendo de acuerdo, pero no sé qué es lo que le ha pasado, como les digo. Entonces necesito que ustedes vayan por su tabla periódica y que la empecemos a practicar, ¿vale? A ver, yo creo que ya hay tiempo suficiente ahorita como para que lo hagamos. Quiero ver. Sí, ya pasó. Bueno, posiblemente lo que voy a decir, algunos o la mayoría ya lo sabe, pero igual voy a recordarlo. El número atómico, o sea, ese término que se simboliza con una Z mayúscula, equivale o determina el número de protones dentro de un átomo. Entonces, vamos a ver, como ya tienen tabla ahí, yo pregunto, el número atómico vamos a hacer una fácil, el número atómico para el hidrógeno, ¿cuál es? ¿Alguien me dice? Muy bien, el 1. ¿Dónde encontró ese número? ¿Dónde estaba? ¿En qué lugar? Muy bien. Y si se fijan los demás también, es un poco más grande que todos los demás números que están ahí. Y entonces eso sería como la característica principal. O sea, el número atómico es el número más grande que pueden encontrar ustedes en su tabla. Y va en orden correlativo. El hidrógeno es el 1, el helio es el 2, litio es el 3, berilio es el... Y así vamos sucesivamente hasta llegar al 118 con el oganesón. En ese orden correlativo. Bueno, hay un pequeño desfase ahí abajo en el periodo 6 y 7 entre el lantano y el actinio, que también me imagino que se los han mencionado, pero eso lo vamos a dejar para después, eso va a ser una plática para después. Entonces, lo que quiero es que sepan y que todos estén conmigo es que el número atómico lo voy a encontrar en la tabla justamente en la parte superior. Bueno, algunas pueden variar, pero siempre está en la parte superior, casi siempre está en la parte superior derecha o en la izquierda, pero lo que sí es importante que recordemos es que siempre sobresale, o sea, es un número grande. Ya es un número grande. Y entonces ahora ya no tenemos ningún problema o mucho problema. Por ejemplo, el carbono, ¿qué número atómico tiene? ¿Alguien me dice? Muy bien. Entonces, yo creo que allá nos perdemos. Entonces, lo importante aquí con el número atómico es lo siguiente. Lo dije yo hace un momento, lo vuelvo a insistir. El número atómico es intransferible, o sea, si un átomo tiene 6 protones, va a ser carbono quiera o no, le guste o no le guste. Si un átomo tiene solo un protón, va a ser hidrógeno, le guste o no le guste, Entonces, ¿por qué? Porque el número atómico es el que le da la identidad a cada átomo. Oigan bien con esto, porque también hay que aclararlo. Si un átomo, como está escrito aquí, si un átomo es neutro, también coincide con el número de electrones, pero eso no significa, o no va a significar que el número atómico se puede definir como número de electrones. No vayan a cometer ese error, y eso sí se lo pueden apuntar por algún ladito, por favor, para que no vayan a cometer ese error. El número atómico se define como el número de protones en un átomo, que definen su identidad. Pero cuando el átomo está neutro, coincide con el número de electrones. Pero jamás, oigan bien, jamás ustedes deben definir el número atómico como el número de electrones de un átomo, porque eso no siempre es cierto. ¿Por qué? Porque los electrones pueden salir o entrar más al átomo, o sea, ese número puede modificarse. ¿Cuál es el único número que no se modifica en un átomo? El número de protones. Y si se modifica
estoy modificando la identidad completa del átomo y estoy generando, entre otras cosas, una bomba atómica. Entonces, no es así nomás. Así que, para que lo tomen en cuenta. Siguiente, la masa atómica, ¿quién la lee? Vamos. Bien. Allí hay un término que yo usé al principio de la clase y que vuelve a salir. Dice, es el número de nucleones. ¿A alguien se le ocurre por qué es que se llaman nucleones? Muy bien, por la posición, ¿verdad? Donde se encuentran. Como están localizadas en el núcleo, tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Los electrones están en la corteza, girando alrededor de ese núcleo. Entonces, por eso podemos decir, es más fácil, para evitar la fatiga. En lugar de decir protones y neutrones, decimos nucleones. Puede ser así, nucleones. Que hay en el átomo, dice, es decir, los protones y neutrones que tiene. Entonces, usted decide si se quiere alargar con protones y neutrones o simplemente dice nucleones, que es técnicamente lo mismo. Entonces, la masa está dada únicamente por estas dos partículas subatómicas. Técnicamente es un conteo de estas partículas. Yo les voy a pasar un video en la otra clase que habla acerca de esto. Creo que de esta o si no en la siguiente, dentro de 2 clases. Pero vamos a ver un video que habla justamente de este conteo, porque vamos a una clase que se complica por el número de Avogadro más adelante, pero lo vamos a dejar como un tema pendiente. Entonces, la masa atómica está dada por protones y neutrones, cantidad de protones y neutrones que hay en un átomo. Y acuérdense, la masa atómica se va a simbolizar por una letra A mayúscula. Así será. Bueno, ahora vamos a aprender un nuevo término. Esta es una simbología que vamos a utilizar a partir de hoy, que quiero que ustedes también la dominen, que la aprendan. Esto no es difícil. Se llama notación isotópica. La notación isotópica se utiliza para representar las partículas subatómicas dentro de un átomo. Entonces, esta es la forma de representarlo. Vean, la notación isotópica lleva un símbolo. En este caso tenemos el segundo elemento de la tabla, el helio. Vamos a colocar arriba su masa y abajo su número atómico. Entonces, con solo esta información, con la masa atómica y el número atómico, vea, número másico o masa atómica, estamos hablando de lo mismo. Número atómico o número de protones, prácticamente es lo mismo. Entonces, con estos dos datos numéricos, podemos saber cuántas partículas hay de cada uno de ellos 3. O sea, estamos hablando de protones, de neutrones y de electrones. ¿De qué manera si solo tenemos 2? Bueno, acuérdense, el número atómico es el mismo número de protones, entonces ya tenemos el número de protones acá, ¿sí? Y como teóricamente decimos que si el átomo está neutro, el número de electrones va a ser igual al número de protones. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que es un átomo neutro? Porque esa sería como la primera pregunta. Es bien fácil. Cuando vemos esta notación isotópica, nos fijamos en el símbolo, y si el símbolo no lleva ningún signo aquí en la parte superior derecha, entonces eso quiere decir que el átomo está neutro, como en este caso. O sea, aquí no hay nada, no hay signos. Si este helio tuviera un signo más, entonces eso quiere decir que está cargado positivamente. O si tuviese un signo menos, está cargado negativamente. ¿Qué quiere decir eso? En ambos casos, respectivamente, sería así. Si es positivo, es porque ha perdido electrones. Si es negativo, es porque ha ganado electrones. Porque acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, si el átomo adquiere una carga negativa, esto quiere decir que ganó electrones. O sea que el número atómico sigue siendo 2. Pero si yo les digo que este helio ganó un electrón extra, ya no va a tener 2 electrones, sino que va a tener 3 electrones, pero el número atómico se sigue manteniendo. Eso lo vamos a empezar a practicar con lo que viene. Ahorita lo que me interesa es que vamos a extraer estos números.
atómico, dijimos, es el mismo número de protones, o sea, S2. Y como el átomo está neutro, pues también hay 2 electrones. ¿Cuál es el que me falta? Solo me falta determinar cuál es el número de neutrones. Y esto es bien sencillo. Como tenemos la masa atómica aquí arriba y tenemos el número atómico aquí abajo, solo vamos a hacer una resta. 4 menos 2, esto me quedaría como 2. Eso quiere decir que la cantidad de neutrones en el helio sería de 2. Vamos a empezar a hacer estos cálculos para que les quede muy bien establecido el parámetro, y si hay preguntas igual me las hacen. Fíjense que en esta relación de nucleones vamos a tener tres relaciones aquí. Los isótopos, que serían la primera. Los isótopos, no sé si les va a sonar los otros dos que les voy a decir, pero son isótopos, isóbaros e isótonos. Estos átomos son, o más bien cumplen con una característica específica cada uno. O sea, átomos que son isótopos cumplen con una característica, átomos que son isóbaros y átomos que son isótonos. Para generar esta relación, lo único que usted necesita es tener al menos 2 átomos para compararlos. ¿Cómo sería? Bueno, en el primer caso, isótopos. Vamos, ¿quién me ayuda a leer la definición para no hablar solo yo? Vamos. Muy bien. Quiero que vayan a la tabla otra vez y me digan, que busquen al litio, es el tercer elemento en la tabla, ¿verdad? Buscan al litio y quiero que me digan cuál es el número atómico que tiene. Un 3. Y si se fijan, aquí yo tengo 3 litios, ¿verdad? 3, 3, 3. Se cumple con la tabla. Perfecto. Ahora quiero que busquen la masa atómica, que va a ser el segundo término que vamos a buscar en la tabla. Miren, la masa atómica también puede tener varios lugares donde se coloca en la tabla, pero regularmente es un número pequeñito. En la mayoría de las tablas de fondo blanco es de color verde, es un número pequeño y está en la parte superior del elemento, en el símbolo, en la parte superior, aquí en el símbolo, regularmente aquí está, ya, aquí en esta parte, es un número pequeñito. Para los que tengan alguna otra versión, para asegurarse de que su masa atómica, hagan lo siguiente: busquen la clave de la tabla, porque hay una clave que es como esto, o sea, es un elemento, regularmente es el hidrógeno, que está en la parte superior, está como por aquí, o al centro, y dice clave, y ahí dice cuáles son los datos que tiene, dice masa atómica o número másico, dice. Incluso hay unas tablas que dicen peso atómico, entonces busquen ese valor. Tiene que estar en la parte superior del símbolo. A ver, para quienes ya lo hallaron, el litio en su tabla, ¿cuánto es la masa que tiene? Alguien que me diga cuánto le aparece de masa. Tendrá que ser un número no entero. Va a tener algunos decimales. $6.94, sí, bueno. Entonces, ese 6.94, ¿de dónde está más cerca? ¿Del 6 o del 7? Pregunto. Del 7, ¿verdad? Entonces, oigan bien. En este contenido vamos a trabajar las masas atómicas que están en la tabla de forma entera. Vamos a redondear. No las vamos a usar así en decimales. Si se fijan aquí en los 3 ejemplos que están acá, ninguno tiene la masa en decimales, todas están en enteros. Entonces, la masa que tienen ustedes en su tabla, el litio de su tabla, es 6.94. Si la redondeamos, ¿a cómo queda? A 7. Entonces, de estos 3 litios que están acá, ¿cuál es el verdadero entonces? ¿Cuál es el original? El de en medio, ¿verdad? Este es el de en medio. Ahora, ya descubrimos que la identidad correcta
de litio es esta que está acá. Pero si se fijan, hay dos litios más. Un litio que tiene una unidad menos en masa y hay otro litio que tiene una unidad más en masa. Vean la comparativa, porque este es mi litio de referencia. Este es el que está en la tabla. Hay otros dos duplicados de él, es como que si fueran gemelos, pero si se han fijado, los gemelos, por muy idénticos que sean, siempre tienen un detalle pequeñito que los diferencia. Entonces, ellos técnicamente son litio. Es el mismo número atómico. No hay manera de poder saber quién es quién entonces. ¿A dónde nos tenemos que ir para la diferencia? A la masa. Este es el litio original, este tiene uno menos, este tiene uno más de lo que debería. Entonces, estos tres átomos que están acá, los tres son litio. Pero no solo le debemos decir litio porque tienen algo de diferente. Entonces, ellos son isótopos de litio. Son isótopos. Entonces, este es el litio 6, el litio 7 y el litio 8. Imagino que algunos han escuchado hablar de esto. Por ejemplo, este quizá no sea tan común, pero hay un átomo que es bastante frecuente y que en más de alguna ocasión lo han escuchado. El carbono 12, el carbono 14, incluso está el carbono 11. Eso sí ya los han escuchado, me imagino, que el carbono 14 los utilizan para las pruebas paleontológicas. El carbono 12 es el que nos constituye a nosotros como organismos vivos. Entonces, hay que decir o referenciar la masa para diferenciar entre el uno y el otro. Porque si solo decimos litio, entonces estamos cometiendo un error, porque posiblemente estemos hablando del litio que tiene 6 de masa o del litio que tiene 8 de masa y no del original. Ahora, cuando hablo de original es lo siguiente, miren. Resulta que las masas atómicas, como les dije hace un rato, no son exactas. Si ustedes ven en toda la tabla periódica, los únicos que tienen masas exactas son los átomos sintéticos que están en la parte de abajo. Esos sí tienen masas exactas, masas enteras. Pero de ahí, la gran mayoría, casi que todos, tienen masas en decimales. ¿Por qué es eso? Porque les cuento que esas masas fueron sacadas de un promedio. ¿Y de qué promedio? Del promedio del número de isótopos que existen en la naturaleza. Por ejemplo, el litio tiene 3 isótopos, o sea, hay 3 litios en 3 variedades que son litio siempre, o sea, el litio 6, el litio 7 y el litio 8. Ellos son isótopos. Pero imagínense la tabla que tendríamos si tuviéramos que poner a cada elemento con diferentes isótopos, porque hay unos que tienen más isótopos que otros, por ejemplo el carbono que tiene más. Entonces, si yo tuviera que hacer la tabla periódica poniendo y tomando en cuenta todos los isótopos, se me haría demasiado grande. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron es que, vaya, por ejemplo, aquí tengo 3 litios. Yo sumo las masas atómicas de todos los isótopos del mismo elemento y le saco un promedio. Entonces, la masa que usted tiene en la tabla es el promedio de las masas atómicas de sus respectivos isótopos y esa es la que usamos nosotros para realizar cálculos. Es como funciona. Por eso es que las masas están en decimales, no son exactas. Pues bien, entonces, ya para cerrar el caso con los isótopos, les explico la relación. Dice que son átomos del mismo número atómico, pero de diferente número de masa. De hecho, los isótopos son elementos con el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones. Así. Cantidad de protones igual, pero cantidad de neutrones distinta. Y si se fijan, se puede comprobar bien fácil. Hacemos la resta que dijimos hace un rato. Aquí la masa es 6. 6 menos 3, quiere decir que hay 3 neutrones. Aquí el litio tiene 3 neutrones. De hecho, pueden contarlo aquí en las esferas azulitas. Hay 3 protones en las esferas azules y las esferas, yo no sé si las ven café, yo sí las veo café. Las esferas café son 3 también. Vean, 6 menos 3
son 3 neutrones. Ahí están los 3 neutrones de este átomo. Si nos vamos al siguiente litio, sería 7 menos 3, sería 4. Mire, 1, 2, 3 y 4 neutrones. Vamos bien. Vamos a la siguiente, al siguiente litio. 8 menos 3 sería 5. 1, 2, 3, 4 y 5 neutrones. Ahí estamos. Y los protones, si se fijan, siempre son 3 aquí y 3 acá. Esos no cambian. De hecho, como es un átomo neutro, vean los electrones que están alrededor, son 3 también para cada caso. ¿Qué es lo único que cambia? El número de neutrones. ¿Es diferente la masa? Sí, vean, la masa es diferente, pero ¿quién es el culpable de que la masa sea diferente? El número de neutrones. Pueden haber más o pueden haber menos, pero si el número atómico es el mismo, se llaman isótopos. Bueno, si hay preguntas acerca de los isótopos, los pueden hacer ahorita, ¿sí? Y si no, pues les doy yo 1 minuto exacto para que me digan cuáles son isótopos de los que están ahí. ¿Cuáles son isótopos? Primero y cuarto, dice. Vale. Vamos a ver qué es. Vamos a ver si alguien tiene algún otro. O si solo ese hay. Y después lo vamos a corroborar. El penúltimo. Segundo y tercero. Vamos a ver. Yo creo que ya los tienen ahí. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Alguien me cuenta qué es lo que hizo para definir? A ver, ¿qué hicieron? Vamos. Muy bien. Eso es prácticamente lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Porque como esta es la masa atómica y la masa atómica está dada por protones y neutrones. Y como sabemos que el número de abajo son los protones, si le restamos los protones a este número grande, quiere decir que nos va a quedar descubierto el número de neutrones. Entonces lo que hacemos es restar 16 menos 8, 16 menos 7, 14 menos 7, y así hasta llegar al último. Luego, ¿qué hacemos? Comparamos. Después de la resta, aquí el número de neutrones es 8, aquí es 9, aquí es 7, aquí es 8 y aquí es 6. Y entonces identificamos que este tiene 8 neutrones y este también. Entonces eso quiere decir que pues tienen que ser, o más bien coincide el mismo número de neutrones, y que aparentemente, si se fijan, está escondido el valor, ¿verdad? Ahora bien, ese es con el número de neutrones. Descubrimos que este que está acá con este que está acá tienen el mismo número de neutrones. Ahora bien, ¿cuáles de estos son isótopos? Ah, muy bien. Y diferente masa, ¿verdad? ¿Solo ese estaría? El cuarto
Quinto, de los últimos dos tienen el mismo número atómico también y tienen diferente masa. Muy bien. Vamos bien, es que yo creo que yo lo dije mal, o más bien yo confundí porque combiné las preguntas, porque la pregunta que estaba escrita era de neutrones, pero yo también fui más allá y les dije que vamos a determinar los isótopos. Pero vamos bien, vamos bien. Ahora, hay un nuevo término, se llaman isóbaros. ¿Quién me ayuda a leerlo? Uh-huh. Diga. A info. Uy, sí, tiene razón, no me había fijado, gracias. Gracias por la hora. Según yo teníamos tiempo, tiene razón. Bueno, vamos a dejar pendiente los isóbaros. Tiene razón, ya me pasé 6 minutos yo de mi tiempo, según yo. Habíamos empezado a las 8, estaba contando mal. Bueno, entonces vamos a dejar los isóbaros para la otra clase. Y si hay preguntas de todos modos con isótopos, los vamos a dejar también para la siguiente clase. Así que terminamos aquí, nos vemos en la próxima. Yo. Adiós. Nos vemos. Adiós, adiós. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, nos vemos.